La semana pasada me adelanté y no me dijeron. Me fui a Génesis 22 y aún faltaba ver, pues por lo menos un par de enseñanzas de Génesis 21. ¿Quién se dio cuenta y no se animó a decirme? A ver. Ok. Bueno. Hoy vamos a ver el capítulo 21, del versículo 8 al versículo 21. ¿Sí? Quiero que me acompañen para allá, por favor. Génesis capítulo 21, versículo 8 al versículo 21. Bueno, hay aún jugo por sacarle el capítulo 21. Vamos a leerlo y me acompaña a poner en manos de Dios este tiempo. Sí. Cuando estemos ahí me dicen, por favor, amén, gloria a Dios, aleluya, santo. No, la semana pasada vimos Génesis 22. La antepasada, sí. Perdón, la antepasada. Bueno, sí, la antepasada, porque la pasada dimos un tema. Nomás estoy viendo si están dormidos o están despiertos. Bien. La antepasada, la enseñanza pasada de la serie, ¿no? Dimos Génesis 22. Vamos a Génesis 21, versículo 28. Versículo 8, perdón. Dice, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dice Sara, oye su voz. Le encanta este pasaje a las mujeres, no sé por qué. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con una mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos exponernos a ella, Señor. Ayúdanos, dame gracia para poder exponerla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Isaac nació, la promesa finalmente llegó, la casa de Abraham estaba llena de alegría, según lo que estamos nosotros leyendo aquí. Sin embargo, el texto cambia un poco de tono, ¿no? Lo que inicia con un banquete, ahorita vamos a ver por qué, bueno, termina pues con un momento de desesperación y lágrimas en el desierto. Y esto es pues, muy humano, ¿no? Lo que vimos acá. Muchas veces los momentos de mayor gozo en la familia también tienden a exponer tensiones ocultas, ¿no? Ciertas rivalidades, heridas que nunca habían sido resueltas, y pues, no hay diferencia en esta familia.
¿no? Aquí no veremos simplemente un conflicto doméstico entre Sara y Agar, sino estamos entrando en un texto que tiene mucha, como todo, ¿no? Varia implicación teológica. Vamos a ver, vemos aquí cómo el Señor sigue manteniéndose fiel a su pacto y figuras, como siempre, que apuntan a la salvación del Mesías. Entonces, Pablo mismo en Gálatas 4 utiliza esta historia como una alegoría acerca de la esclavitud y la libertad, ¿sí? Sin embargo, antes de llegar a esa alegoría, quiero que podamos ver, ¿no?, de alguna manera el peso que tiene humanamente hablando. De alguna manera, digo, aquí hay una mujer expulsada, ¿no? Hay un hijo rechazado, hay un padre quebrantado, un Dios que escucha desde el cielo. Y bueno, recordemos, familia, que en el mundo del antiguo cercano oriente estaba estructurado por jerarquías familiares, sí, por derechos de herencia. Es decir, ¿quién es el primogénito en este caso? Ismael o Isaac. Sí, entonces, bueno, en ese contexto es que es esta tensión de por qué se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Es decir, por un lado, la tensión entre el hijo de la esclava, que era el primer hijo de Abraham, y el hijo legítimo, ¿sí? Bueno, de alguna manera, estaba siendo una amenaza para lo que el Señor había prometido a través de Isaac. Y vamos a irnos ahí por partes. Dice la Escritura que el niño creció y fue destetado. El destete en el mundo hebreo, ¿sí? No ocurría a los pocos meses o al año como normalmente se utiliza, ¿no?, en nuestro contexto de vida, sino se cree que tenía aproximadamente 3 años, ¿sí? Es decir, este banquete no era solamente una comida familiar, sino era una celebración pública precisamente del heredero del pacto. Ahora, Agar era egipcia y Abraham de alguna manera tenía ciertas influencias por la costumbre de su entorno. ¿Por qué lo menciono? Porque en textos y en pinturas egipcias antiguas, los niños frecuentemente eran amamantados hasta los 3 años. Y cuando se destetaba, hacían precisamente una reunión familiar, e incluso algunos documentos hablan de periodos un poco mayores, entre los 3 y los 4 años, ¿sí? James Othmere, que él es un historiador, comentarista acerca precisamente de Egipto, pero él menciona que Egipto, el destete era entre los 2 y 3 años y que era común en épocas patriarcales. Ahora, Isaac ya no era simplemente un bebé milagroso. La mortandad era muy frecuente antes de los 3 años. Entonces, en este contexto, cuando un hijo cumplía sus 3 años, era considerado un hijo sano. Sí. Ahora era oficialmente ya reconocido como el hijo de la promesa. Y precisamente ahí es donde aparece este conflicto. Sí. Dice, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba. Aquí la palabra hebrea utilizada tiene relación con la palabra shakaz. El término está conectado con reír. De hecho, es interesante porque Isaac significa risa. Sí, está conectado con el nombre de Isaac. Pero aquí la risa no es de celebración, es de burla, es de desprecio. Ahora sí que aquí se cumple la frase, ¿no? La risa es la que cala, ¿no? Bueno, ¿cuántos saben que no es lo mismo reírse de alguien que reírse con alguien? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Sí le ha pasado? No se siente igual, ¿verdad? Cuando se ríen contigo a que se rían de ti. Es muy diferente. Bueno, la misma raíz que en Génesis había usado para la alegría de la promesa, ahora aparece torcida por la hostilidad humana. Sí, tiene una connotación negativa esta misma palabra. La carne siempre intenta ridiculizar lo que nace del Espíritu. Pablo interpreta este episodio diciendo ahí en Gálatas 4:29, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu.
¿sí? Entonces, no era una simple broma infantil, iba más allá, ¿sí? Sara entendió algo peligroso que quizás para nosotros no tiene tanto peso. Pero el asunto es que Ismael no solamente no estaba jugando, ¿sí? Estaba deshonrando al heredero. Estamos hablando de una situación totalmente ligada a identidad, a legitimidad, a continuidad del linaje. Entonces había un peligro, ¿sí? Y esto atentaba, repito, directamente con la promesa, con el pacto que Dios había hecho con Abraham. De Sara vendría el hijo de la promesa, y a este le llamaría Isaac, y de él serás padre de multitudes. Es lo que el Señor le había dicho a Abraham, ¿sí? Entonces, mientras Isaac era pequeño, bueno, Ismael coexistía con él, pero cuando Isaac comenzó a ocupar el lugar que le correspondía, entonces aparece esta hostilidad, ¿sí? Entonces podemos entender por las resoluciones que es más que una burla de niños, porque cuando nosotros leemos la escritura, decimos, bueno, pero como que se lo tomó muy personal Sara, ¿no? La carrillita de Ismael era más que una carrillita, ¿sí? Ya había un atentado en contra de lo que Dios había prometido y había pactado. Entonces, eso es importante. Después viene este diálogo, ¿no? Esta confrontación, y Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Qué complicado, ¿no? ¿Recuerdan que ya unos capítulos atrás había sucedido? Sí, Agar no lo habían echado, pero Agar se fue. Pero Sara, pues la traía en cargo, ¿no? Se entiende por el texto, lo que nosotros veíamos. Y Agar se va y el Señor le dice, regrésate, ¿sí? Entonces, ahora ya no Agar se está yendo, no está huyendo, sino está siendo expulsada, ¿sí? Y aquí Sara le dice a Abraham, ¿no? Echa a Agar y a su hijo, ¿sí? Ahora, Abraham no quería hacerlo, tan así es que el Señor tuvo que intervenir y le dice, haz como tu mujer te dice. Amén, gloria a Dios, dicen las hermanas, ¿verdad? Entonces, es interesante porque no hay muchos textos que digan eso, hermanas, así que no podemos hacer teología ni doctrina de un texto aislado. Entonces, echa a esta sierva y a su hijo. Estas palabras son duras. Está fuerte como padre, ¿sí? El texto, la realidad, como siempre, ya lo hemos visto, no intenta romantizar la escena ni quitarle intensidad. Ahora sí que va como va, ¿sí? Abraham queda profundamente afligido por lo que vemos en el texto. Dice ahí, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Esta frase tiene que ver con una aflicción en el alma. Ahora, Abraham ya se había encariñado del muchacho. Era un adolescente. Y ahora su esposa le está diciendo que se tiene que separar de él. Sí. La expresión hebrea transmite precisamente esa angustia profunda. Abraham ama a Ismael. Es su hijo. Lo ha visto crecer por años. Y aquí vemos algo importante porque los hombres de fe también sufren. Digo, para aquellos que dicen, no, es que si estás en la fe y eres... No. Todos vivimos en este mundo y tendremos aflicción, ya sea ahorita lo vamos a ver por nuestras decisiones, consecuencias de nuestras acciones o simplemente por vivir en un mundo caído, hostil, gobernado por el mismo hombre. Pero ninguno nos zafamos de aquí. Todos en algún momento nos veremos por situación de aflicción, ¿sí? Entonces, Abraham, pues no es un patriarca frío e inquebrantable, la Biblia jamás nos ha presentado a Abraham de esa manera, al contrario, lo vemos como un hombre temeroso, un hombre que ha crecido en confianza con el Señor, pero durante ese proceso, bueno, pues de repente se ha aventado la del Sergio el bailador, ¿verdad? Un pasito para adelante y otro para atrás, ¿sí? Y bueno, como todos en la fe, vamos creciendo, hay circunstancias en donde, bueno, hace que de alguna manera, ahora sí que como dice, ¿no? Sacamos el cobre, ¿sí? Se ve lo que hay, bueno, y el Señor trata con eso, Entonces, pero bueno, en este caso vemos a Abraham obedeciendo ya de manera inmediata a lo que el Señor le está diciendo, ¿sí? Dios le dice,
haz como tu mujer dice, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Y si los mantienes juntos, habrá conflicto. Dios es sabio. Pareciera aquí que el Señor, hasta el momento, ¿verdad? Que el Señor no está considerando el dolor del corazón de Abraham, no está considerando a Agar, no está considerando al muchacho, pero Dios, qué cruel eres. Sin embargo, no es así. Todos los planes de Dios son mejores que los nuestros. Que no nos quede la menor duda en cuanto a eso. ¿Sí? Entonces, en Isaac te será llamada descendencia, es decir, el pacto no vendrá por un esfuerzo humano. Recordemos que Ismael representa eso. Ismael es el querer ayudar con sus propias fuerzas a Dios. Ismael representa a Abraham y Sara diciendo, Señor, como no vemos claro, pues te vamos a ayudar. Nosotros te vamos a echar la mano, Señor, porque no vemos claro. Eso representa a Ismael, el fruto del esfuerzo propio. Y no hay nada más antagónico a la fe que eso. Hacer las cosas a mi manera. Y salir cantando, ¿y qué me importa? Lo que... Entonces, no. El pacto vendría exclusivamente por la promesa soberana. ¿Sí? Grudem explica que uno de los patrones constantes en la Escritura es que Dios frecuentemente actúa de manera contraria a la lógica humana para dejar claro que la salvación y el pacto dependen de su gracia y no del mérito humano. Y así es. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la serie. Desde el principio, ¿cierto? No hay nada más antagónico a la naturaleza humana que Dios. Y no hay nada más antagónico a Dios que la naturaleza humana caída. Sí. Entonces, aquí hay una verdad incómoda, pero hay mucha riqueza en esto. Pero las decisiones pecaminosas perdonadas por Dios, sí, aún así producen consecuencias dolorosas. Sí. Abraham fue perdonado. Ciertamente, pero el conflicto generado por su decisión con Agar permaneció. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero eso no significa que siempre removerá las consecuencias de este. Habrá algunas en donde sí seremos librados, pero otras en las que no. ¿Sí? Abraham ciertamente fue un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios. Abraham recibió promesas gloriosas, pero Abraham también tomó decisiones equivocadas. Y cuando Abraham y Sara decidieron ayudarle a Dios por medio de Agar, bueno, no estaban simplemente resolviendo un problema familiar. Estaban introduciendo una semilla de dolor que más adelante germinaría en conflicto. Y es lo que estaban cosechando en este momento. ¿Sí? Y esto es importante. De nuevo, los errores que parecen soluciones rápidas, muchas veces familias se convierten en dolores prolongados. Sí. Entonces, no sé usted, pero yo he vivido eso. Yo he vivido eso. Arrastrar con consecuencias de decisiones apresuradas. Y ciertamente puedo reconocer el favor de Dios, puedo reconocer su restauración, puedo reconocer su amor, su dirección, pero junto con ello dolor, vergüenza, momentos de confusión, conflictos por decisiones. Sí. Bueno, eso mismo también lo vemos en David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Bueno, conocemos, ¿no? Su pecado más escandaloso con Betsabé. Y ciertamente vemos que después se arrepintió, pero primeramente dice la Escritura que él intentó cubrir su pecado. Después mandó matar a Urías. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David dijo, porque contra Jehová, ¿verdad? Fue ese pecado. Dice, pequé en contra del Señor. Y Natán le respondió, bueno, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, sí, Señor te perdona. Está bien, te has arrepentido de tus pecados. Y qué misericordia tan grande, ¿no? Porque lo que hizo David no fue un pequeño desliz. Fue terrible. Fue terrible. Sí. Pero después de que el profeta Natán le dice a David, si tu pecado te es perdonado, no vas a morir. Fíjense lo que le dice después.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y más adelante le declara: no se apartará jamás de tu casa la espada. Vivirás en constante conflicto y guerra. Sí. El perdón restaura nuestra relación con Dios, sí, pero no siempre cancela las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso necesitamos tomar decisiones correctas. Ahorita. Sí. Tomar decisiones correctas. Bueno, ya regamos el tepache, ya tenemos un tiradero. Bueno, empecemos a recoger, empecemos a limpiar y tomemos decisiones correctas. No sigamos tomando las mismas decisiones de antes. En algún momento me tocó platicar con una persona que estaba sufriendo un divorcio muy doloroso, porque no solamente no sé si haya un divorcio no doloroso, pero en el caso de ella particularmente, su esposo había tomado mucho odio para con ella y estaba desquitándose con sus hijos. Sus hijos estaban pequeños. Y el caso es que me tocó vivir ese proceso junto con ella, a mi esposa y a mí, y con él, y estuvimos cerca de esa situación. Al cabo de un tiempo, ella decide retomar una relación, pero el asunto es que con la persona con la que decide retomar una relación es con una persona con un perfil similar con el que había pasado el divorcio. Cuando ella se casó por primera vez le dijeron: no te cases con esta persona. De entrada no es creyente, no es cristiano, no tiene, pero al modo, ya que me case con él, lo convierto, ¿verdad? Como si tuviéramos el poder de convertir a la gente. No podemos convertir a la gente. Yo no puedo convertir a mi esposa no me convierte a mí, a menos que seamos brujos o algo así, ¿no? Pero no pasa tal cosa. Manipulamos. Sí manipulamos. Sí convencemos hasta cierto punto, pero no podemos llegar a la convicción del corazón y mucho menos hacer nacer a una persona de nuevo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Sí, digo, aquellos para que están tercos en querer convertir a su pareja, ¿no? O para los solteros que tienen la vista en una filistea por ahí, un filisteo. Entonces, no sucede tal cosa. Y en su momento a ella le dijeron: no te cases con él, no es creyente, no es cristiano, no te conviene. Se casó, tuvo hijos, fue cuestión de tiempo. Fue muy doloroso su divorcio. Y cuando yo hablo con ella y me dice: no, pues mira, le digo: ¿otra vez? ¿Cómo esperas que termine esto? ¿Por qué habría de terminar diferente a tu primer decisión si estás tomando una decisión muy similar? Es la misma gata, pero más que revolcada, pues. Ahora, ese es un ejemplo muy evidente que todos podemos decir: no, sí, qué bárbaro, qué poco sabio. Pero ¿cuántas veces, si lo digo por mí, no tomamos las mismas decisiones y cuál es el resultado? El mismo resultado. Sí. Entonces, de nuevo, ¿no? Sí, ciertamente en este caso David, el Señor, pues hizo las paces con el Señor, ¿verdad? Restauró su relación con él, pero hubo consecuencias históricas en la casa de David. Sí, fue perdonado, pero su casa quedó marcada con dolor. Después de su pecado vemos tragedias familiares. Amón violó a Tamar. Un hijo violó a su hermana de David. Sí. Absalón, hermano por otro hijo de David, mata a Amón. Sí. Y después Absalón se rebela contra de su padre, en contra de David. David termina huyendo de su propio hijo. Fue terrible. A escondidas tuvo que nombrar a Salomón, porque ya su hijo estaba por tomar el reino. David dijo: no lo maten. Se enredó sus cabellos. Conocen la historia. Terminaron matándolo. Terrible.
Así se despidió de este mundo David, el hombre conforme al corazón de Dios. Decisiones. Sí. La espada entró en su casa y no se fue, se cumplió lo que Dios dijo. Porque todo lo que Dios dice se cumple, aún tanto bendiciones y promesas como también juicios y consecuencias. Porque su palabra permanece para siempre. Dios no se desdice porque Él es Dios. ¿Lo vemos? Pero dio su gracia, su misericordia. Sí, dio su gracia y su misericordia. Y su santidad y su justicia. Y su fidelidad. ¿Sí? Entonces, no porque Dios no lo hubiera perdonado, sino porque, repito, porque el pecado, familia, abre puertas de dolor que no siempre pueden cerrarse inmediatamente. A veces pasa mucho tiempo. Y esto nos ayuda a entender un poco la situación de Abraham. Ciertamente Abraham fue perdonado, Abraham siguió siendo el hombre del pacto, Dios no le quitó la promesa, la identidad de Abraham no fue afectada, Abraham sigue siendo Abraham, pero el conflicto entre Sara, Agar, Isaac e Ismael fue una consecuencia real de una decisión tomada fuera de la voluntad de Dios. De esa no se la pudo librar Abraham. Sí. Y amados, esto debe de producir en nosotros un temor santo. Sí. Reverente para con el Señor, porque muchas veces nosotros queremos pecar sin consecuencias. Nomás tantito, no pasa nada, ¿no? Y nos pasa lo de Eva, ¿no? Comió el fruto y fue con Adán y le dijo: amor, no pasa nada, yo ya lo comí. ¿Por qué comiste de eso? El Señor nos dijo que no comiéramos del fruto de ese árbol. No, mira, esta le pegó otra mordida, ¿no? Mira, buenísimo, cómele. No pasa nada. ¿Y cuántas veces nosotros no pecamos, no jugamos con el pecado? No estamos al límite porque creemos que no pasa nada. Es que nadie me ve. Es que nadie me oye. No, Dios nos oye. David creyó que nadie lo había visto. David creyó que ya todo estaba bien. Mató al esposo y pasaron años y el Señor solo revela al profeta. Porque David creyó que ya no había pasado nada. Sí. Entonces, por eso Gálatas 6:7, el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gracia de Dios perdona al pecador arrepentido. Eso es una realidad. Pero la gracia no convierte el pecado en algo liviano. El pecado sigue teniendo el mismo peso, aún en el nacido de nuevo. Sí. Es decir, no somos esclavos de él, pero fuera de la voluntad de Dios, las decisiones que tomemos pueden traer consecuencias terribles. Sí. Entonces, Dios perdona profundamente, sí, y el pecado también cuesta terriblemente. Entonces, la cruz nos muestra dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? La justicia de Dios, el peso del pecado y la gracia y la misericordia de Dios. Lo vemos en la cruz. Sí. Por eso cuando vemos en el texto a Agar saliendo al desierto con Ismael, bueno, no debemos mirar solamente la escena como una injusticia familiar, también debemos verla como una advertencia para nuestra vida. Una decisión tomada fuera de la confianza de Dios puede terminar hiriendo a personas que ni siquiera participaron directamente en esa decisión. Y nosotros como padres, como esposos, tomamos decisiones y no nos damos cuenta, pero nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Ando del chongo con mi esposo, con mi esposa y no estoy buscando quién me la deba, sino quién me la pague. Así que ni te pongas frente de mí porque voy a pasar por encima, ¿no? Entonces, y a veces nuestros hijos ahora sí que pagan el pato, ¿no? Y bueno, no. Agar sufrió, Ismael sufrió, Sara sufrió, Abraham sufrió por esa decisión.
De nuevo, el pecado rara vez se queda solo con quien lo comete. Se derrama como una tinta sobre la mesa de la familia. Como cuando tiras la coca en el centro, ¿no? No se queda nada más al que la tiró, ¿verdad que no? Y todos levantamos el plato, ¿no? Ya comemos tortillas de maíz remojadas con coca. Sí. Uno la regó, pero a todos nos afectó. Sí, más o menos así es el pecado. O esas decisiones que tomamos sin consultar al Señor. Por eso, familia, debemos de aprender a esperar en el Señor. Y qué difícil es eso, ¿no? Que el Señor nos ayude. Porque siempre la carne busca esos atajos. Llegar al mismo fin, pero más rápido, ¿no? Tengo que llegar allá, pero ando viendo atajos. Si alguien quiere aprender de atajos, en el buen sentido, puede subirse al carro con Bogdan. Entonces, pero no estoy hablando de esos atajos, manito. Entonces, para cerrar esta idea, ¿no? Ciertamente Dios perdonó a David, sí, Dios perdonó a Abraham, pero ambos tuvieron que caminar sobre precisamente esos vidrios rotos de sus propias decisiones, sí. Abraham tuvo que ver salir al desierto a un hijo que amaba, sí, pero precisamente esto debido a su impaciencia. Versículo 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Abraham estaba con el corazón entristecido, iba a despedir al muchacho. Esto significaba la muerte, imagínense, despacharlo al desierto. Sí. Y vemos el corazón del Señor, ¿no? Porque aunque Isaac era el hijo del pacto, Dios no ignora a Ismael. De hecho, cuando Agar había ido, había escapado de la casa de Abraham, Dios le dijo que tendría favor para con Ismael. Sí. Entonces dice, y también del hijo de la sierva haré una nación. Quiero que notemos esto, porque ya el protagonismo no es Agar, sino es el muchacho. ¿Sí lo vemos? Ya ni siquiera aquí se nombra Agar, sino se pasa, la lectura nos lleva al protagonismo que es Ismael, ya no Agar, ¿sí? Y esa frase que pronunció el Señor para dar paz al corazón de Abraham, Dios distingue entre la línea pactual, es decir, lo del pacto, lo que Él estableció, y la gracia providencial. Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Sí? Ismael no sería heredero del pacto mesiánico, pero tampoco sería abandonado por Dios. Esto revela algo muy importante acerca del carácter de Dios, ¿sí? Dios tiene un pacto particular, pero también muestra misericordia común. Sí, de nuevo voy a citar a Wayne Grudem en su comentario de teología sistemática. Él define la gracia común como aquellas bendiciones inmerecidas que Dios derrama sobre toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Ya lo hemos definido esto, ¿sí? El sol sale tanto para buenos como para malos, ¿verdad? Todos. Entonces, bueno, eso es gracia común. Luego el texto dice, ¿no? Que Agar vaga por el desierto, el agua se termina. Imagínense, ¿qué tanta agua le pudo haber dado a Abraham, ¿no? ¿Qué le gusta? Unos 3 litros, 5 litros, no más, ¿no? No creo que le haya dado una cubeta de 20 litros, ¿verdad? O un garrafón. ¿No? Y dice que se quedan sin agua en medio del desierto, y esta madre coloca al muchacho debajo de un arbusto para no verlo morir. Qué terrible ha de ser eso. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba para decir, no quiero ver morir a mi hijo? ¿A qué nivel de deshidratación estaba Ismael o debilidad se encontraba ella como para decir, ya no puedo cargar con el muchacho y dejarlo debajo de un arbusto e irse a una distancia a esperar a que muera? Qué terrible, ¿no? Como padres quizás nos ponemos en esa situación y es desgarrador, ¿no?
en algún momento poder considerar siquiera la pérdida de un hijo. Y bueno, es una escena muy triste. El desierto en Génesis frecuentemente representa vulnerabilidad. El desierto representa dependencia, crisis. ¿Sí? Agar ya había estado antes en el desierto, pero ahora la situación pues es peor que la primera vez, porque esta vez no huye, esta vez fue expulsada, la corrieron. No es lo mismo a me voy indignada a vete, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces hay momentos donde la vida parece reducirse a esto: poca agua, mucho cansancio, silencio. Y en esos momentos uno siente que Dios está muy lejos, que Dios no está. Y quizás no dudamos de la existencia de Dios, pero sí dudamos de que Dios esté con nosotros. Quizás no nos atrevemos a decir que Dios no existe, pero sí nos atrevemos a decir: no estás conmigo, estoy solo. Me siento solo, no hay nadie aquí. ¿Sí? Pero el texto nos enseña algo glorioso que creo que muchos de aquí nos podremos identificar, porque Agar pensaba que estaba sola, pero el asunto es que Dios ya estaba escuchando. Sí. Aunque Agar pensaba que no había nadie, la realidad es que no era así. Ahora, de nuevo, es la segunda vez que Agar experimenta el favor del Señor en un contexto similar. Dice el texto: y oyó Dios la voz del muchacho, porque el niño dice que el muchacho empezó a llorar. ¿Sí? Ahora, el nombre de Ismael, ¿recuerdan qué significa? Lo vimos en una de las enseñanzas, precisamente cuando Agar le puso nombre de Ismael. Exactamente, Dios oye. Eso significa, Dios oye. Y es interesante que el texto dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Qué padre, ¿no? Son esos destellos, esos guiños en la escritura, ¿no? Dios oye. El niño cuyo nombre significaba precisamente Dios oye, Dios escucha, ahora descubre que verdaderamente Dios lo oye, que verdaderamente Dios lo escucha. Y no es una casualidad. Dios ya había mostrado esa verdad desde Génesis 16. El Señor oye el clamor del afligido. ¿Sí? Y es importante, observemos esto. El texto no dice primero que Dios escuchó a Agar, dice que escuchó al muchacho. Sí. En medio del rechazo humano, bueno, Dios sigue viendo a individuos de manera particular. ¿Sí? Entonces, dice ahí en Génesis 21: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esta frase "no temas" la vemos muchas veces en las escrituras y aparece repetidamente en contextos precisamente de intervención de Dios para con nosotros, pero en momentos en donde ya se acabó la posibilidad humana, ya no hay más que hacer. Y viene Dios y dice: no temas, no temas. Sí, porque el temor, familia, es el lenguaje natural de aquellos que llegaron al límite de sus recursos. Sí. Porque mientras tengo recursos, y no solamente hablo de dinero, sino mientras tengo con qué, me siento valiente. Pero cuando se acabaron mis recursos, cuando ya no tengo más que hacer, cuando se agotó todo lo que podía, entonces viene el miedo. Entonces es: ¿cómo le voy a hacer? Señor, te necesito. Sí. Y ese es uno de los mejores escenarios en donde Dios interviene. Sí. Y no es porque Dios quiere llevarnos a ese límite, sino es porque en ese escenario es cuando reconocemos al Señor. Sí. Así de obstinado es el corazón del hombre. Sí. Entonces Dios dice, esto está muy interesante. Entonces Dios le abrió los ojos. Digan conmigo: entonces Dios le abrió los ojos.
Agar está en el desierto, el agua se terminó, la esperanza está desaparecida, el muchacho está muriendo. Y entonces el texto dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Observemos cuidadosamente que el texto no dice y Dios creó un pozo. ¿Verdad que no dice eso? No dice y Dios hizo aparecer agua o Dios mandó lluvia. No aquí. Sí. El pozo ya estaba ahí. La provisión ya existía. Y esto es importante. Sí. Lo que Agar necesitaba no era que Dios inventara algo nuevo en ese momento, sino que Dios removiera su capacidad para ver algo que ya estaba ahí. Sí. Y aquí encontramos una verdad que solemos ignorar precisamente en momentos de angustia. Muchas veces nuestro mayor problema no es la ausencia de provisión de parte del Señor, sino lo limitado que estamos en nuestra visión espiritual. Estamos limitados. Porque ciertamente el dolor tiene la capacidad de nublar nuestros ojos. La desesperación, la angustia, reduce nuestro panorama. El miedo, la desesperación, estrecha nuestra percepción, hace que pensemos que Dios no está. Pero Dios está. Todo el tiempo. Sí. Y mientras Agar llora pensando que todo terminó, bueno, el pozo ahí estaba. Todo el tiempo estuvo ahí. Sí. Qué trato tan poderoso de Dios, ¿no? Y aquí habla acerca de la providencia del Señor. Porque la providencia de Dios significa que Él sostiene, que Él gobierna, que Él dirige, que Él ordena todas las cosas según su voluntad soberana. No solamente hace milagros visibles, también prepara silenciosamente aquello que necesitamos antes de llegar a un momento de crisis. Dios ya lo preparó. Agar lo descubre. Dios ya había llegado antes de que ella estuviera en el desierto. El pozo no apareció improvisadamente. Dios ya había preparado provisión antes de la crisis. Antes de que alcanzara su punto máximo. Y amados, esto cambia completamente nuestra perspectiva de la vida. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios reacciona tarde, cuando en realidad Él ya había preparado las respuestas antes de que nosotros se las preguntáramos. Él ya tenía la solución antes de que nosotros se la pidiéramos. Y este patrón aparece constantemente en toda la narrativa bíblica. Dios frecuentemente permite que sus siervos lleguen al límite de sus recursos humanos para entonces manifestar que la salvación depende completamente de Él. Sí. Porque repito, mientras el hombre todavía cree poder resolverlo solo, normalmente no percibe su dependencia de Dios. Ahora observemos el patrón. Sí. Israel, no de aquí, sino un patrón bíblico. Israel queda atrapado frente al Mar Rojo. Entonces Dios abre el mar. Elías llega al agotamiento justo al arroyo y entonces Dios envía alimento. La viuda de Sarepta, tiene solo un poco de harina y entonces Dios la sostiene en provisión. Josafat queda rodeado de enemigos, entonces Dios pelea la batalla. Lázaro lleva 4 días muerto y entonces Cristo lo llama afuera. Los discípulos creen que van a morir en la tormenta y entonces Jesús calma el mar. ¿Sí lo vemos? ¿Por qué Dios obra así tantas veces? Porque el asunto es que Dios no solamente quiere resolver crisis, Él quiere revelar su gloria en medio de esas crisis. Él quiere que entendamos que Él sostiene, que Él gobierna, que Él preserva, que Él provee, que todo se trata de Él. ¿Sí? La impotencia humana muchas veces se convierte precisamente en ese escenario donde la soberanía de Dios se vuelve mucho más visible. Sí. Entonces, ahora, el desierto, revela lo que el corazón realmente cree. Sí. Y aquí quiero profundizar un poquito más, pero Agar no estaba solamente deshidratada físicamente, también estaba agotada emocionalmente. Sí.
El desierto en la Biblia frecuentemente representa eso: vulnerabilidad, dependencia, humillación, despojo, confrontación. En el desierto es donde caen esas ilusiones de autosuficiencia, de yo puedo, voy a sacar el campeón que llevo dentro, tiene 45 años dentro y no lo he podido sacar, pero ahora sí lo voy a sacar, ¿no? Y yo puedo, si creo en mí, me paro frente al espejo y tú puedes, eres un guerrero y tú puedes contra el mundo y Dios dice, no puedes, ríndete. Sí. Entonces, ahí en el desierto caen esas ilusiones de autosuficiencia, ¿no? No hay estabilidad, no hay control, no hay reservas. Se acabaron las reservas. Y muchas veces Dios lleva a sus hijos al desierto precisamente para enseñarles que la fuente nunca fue el odre, sino Él. Porque Agar había puesto su esperanza en el agua que cargaba. Y cuando se acabó el agua, dijo, ya me morí. Porque ya no hay agua. Lo que sigue es una deshidratación y muerte. ¿Sí? Pero cuando el odre se vació, descubrió que Dios seguía siendo suficiente. ¿Sí lo vemos? Y miren, y esto lo vemos tristemente en diferentes sectores de iglesias, pero hombres, ¿verdad? Buscando o procurando que hombres de Dios, ¿no? Andan detrás de sus puestos profetas, maestros, hombres con la unción para que su odre sea llenado. Sí. Y andan tras uno y tras otro y no han entendido que Dios quiere abrirle sus ojos para que vean el pozo, el cual Dios ya ha provisto. Sí. Entonces, es triste, ¿no? Cuando de repente es así, es que... Y miren, cuando está muy padre, nada con eventos y nada con... Está bien, ¿no? Pero cuando vivimos de eso, sí, el asunto es que la emoción se acaba, pues. Y me puedo emocionar y pueden orar por mí y me puedo caer y puedo sentir y está bien, no tengo nada en contra de eso. Cáigase, sienta, llore, ría, está bien, no, está bien. Pero no podemos vivir de eso. No podemos vivir de eso. Sí. La palabra es quien transforma nuestras vidas. La palabra es la que alimenta nuestras vidas. La palabra es la que nos guía. La palabra de Dios es la que sustenta todo. Es su palabra. Y bueno, la palabra de Dios nos llevará a tener nuestras experiencias con Dios, definitivamente. Sí, está bien. Pero el asunto es eso, ir, ¿no?, tras el supuesto hombre de Dios para llenar el odre, ¿no? Ahora, también que con aquellos que descansan más en su trabajo, el odre, ¿verdad? En sus ahorros, sus relaciones, su estabilidad, su salud, pero no en Dios. Hasta que un día el odre se vacía y es ahí donde descubrimos si nuestra confianza estaba en la provisión o en el proveedor. No. Ahora viene esta frase, ¿no? Dios le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos. Eso tiene una dimensión espiritual muy hermosa, porque en toda la escritura el hombre natural tiene problemas para ver. Sí, y lo vemos. Agar no veía el pozo. Jacob, no veía que Dios estaba en Betel. Eliseo tuvo que orar para que su criado viera el ejército celestial. ¿Recuerdan? Los discípulos de Emaús caminaban junto a Cristo resucitado y no podían reconocerlo. Sí. Y esto nos recuerda algo muy importante. El ser humano necesita que Dios le abra los ojos. Necesitamos iluminación de Dios. Porque muchas veces la respuesta está cerca, la fidelidad de Dios sigue presente, la gracia sigue sosteniéndonos, pero el dolor no nos deja espiritualmente ver, nos nubla.
Por eso el apóstol Pablo ora ahí en los Efesios, en Efesios 1, y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuánto necesitamos que el Señor abra nuestros ojos? ¿Cuánto necesitamos que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento? Y quizás hoy alguien se siente exactamente como Agar, sin fuerza, sin claridad, sin recursos, pensando que todo se terminó. Pero este texto nos recuerda que no es así. Es interesante, Dios ya está en el desierto. Sí. Dios ya está en el desierto. Y muchas veces mientras lloramos pensando Dios no está haciendo nada, el Señor ya preparó la provisión, el Señor ya preparó la salida, el Señor ya preparó la fortaleza, la respuesta e incluso la gracia necesaria para resistir, solo que todavía no podemos verla porque estamos llorando. Y no tengo problema con llorar. Yo soy bien llorón. No es pecado llorar, pues. Sí. Y aquí está la belleza del Evangelio. La providencia suprema de Dios fue Cristo. Sí. Porque mientras la humanidad estaba perdida en el desierto del pecado, Dios ya había preparado el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Sí. La cruz no fue una improvisación. La salvación ya estaba preparada en la mente soberana de Dios. Así como el pozo ya estaba en el desierto, Cristo ya era la provisión eterna dada por el Padre. Agar pensó que iba a morir abandonada mientras estaba parada cerca de la provisión de Dios. Y muchas veces nosotros estamos llorando pensando que Dios nos dejó, cuando en realidad ya preparó el pozo antes que llegáramos al desierto. Sí. Ahora, es bien interesante porque en el caso de Agar, pues bueno, se supo muerta, sin fuerzas, sin esperanza, sin recurso. Sí. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos ver para que podamos apreciar la provisión de Dios. Sí. Es eso. Ahora, ¿me ayudan con el piano, por favor? Fíjense, aunque Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo del pacto mesiánico, Dios no lo abandonó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Ismael estaba conectado con Abraham. Sí. Y aquí encontramos un principio bien interesante. Muchas veces la misericordia de Dios alcanza a otros por causa de su relación con sus siervos. ¿A qué me refiero con esto? Fue lo que ocurrió con Ismael. Sí. Más adelante va a volver a ocurrir con Mefiboset, el hijo de Jonatán. Sí. David lo buscó porque Mefiboset no lo buscó porque tuviera méritos propios, no, sino por amor al pacto y amistad que había tenido con Jonatán. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 9, dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mefiboset estaba olvidado, estaba lisiado. Dice la escritura que vivía en Lodebar, pero el pacto entre amistad entre David y Jonatán seguía produciendo misericordia años después. Sí. Y así también aquí Ismael recibe misericordia por causa de Abraham. Ahora, esto apunta finalmente al Evangelio. Sí. Porque nosotros también recibimos misericordia no por nuestros méritos, sino por causa de otro. Nosotros estábamos como Mefiboset, olvidados, lisiados y totalmente perdidos. Sí. Sin embargo, nosotros fuimos aceptos por el amor al Hijo. Por el amor al Hijo.
Sí. Nuestra salvación está ligada totalmente a los méritos de Cristo, a la persona de Jesús, y no en quien somos nosotros. Por la promesa dada al Hijo es que somos coherederos juntamente con Él. Es decir, toda la herencia que Él recibe por ser Hijo de Dios, nosotros la tenemos. Sí. Este pasaje nos deja varias verdades. Uno, que la promesa de Dios siempre prevalecerá. Siempre. Isaac permanece como heredero del pacto. Nada puede alterar ese plan redentor de Dios. Nada. Y así fue. Y así se cumplió. Y así ha sido. Sí. 2. Las decisiones fuera de la voluntad de Dios dejan consecuencias reales. La historia entre Sara, Agar, Abraham e Ismael es prueba de ello. Citamos también a David y podemos ver muchos otros ejemplos acerca de eso. 3. Dios escucha el clamor del afligido. Agar pensó que el desierto era el final, pero no. El desierto se convirtió en el escenario de la misericordia de Dios. 4. La gracia de Dios es más amplia de lo que muchas veces nosotros podemos entender. Aunque Ismael no era hijo del pacto mesiánico, tampoco quedó fuera del cuidado providencial de Dios. Sí. Y de nuevo esto apunta al Evangelio, porque un día Cristo también sería llevado fuera de la ciudad, sería rechazado, sería despreciado, sería expulsado. Y en la cruz Jesús experimentó el abandono que nosotros merecíamos. Sí. Y todo esto para que nosotros pudiéramos ser recibidos como hijos. Agar fue expulsada con un odre vacío, pero nosotros hemos sido recibidos por medio de la sangre del Hijo de Dios. Y ahora podemos acercarnos al Padre no como esclavos rechazados, sino como hijos adoptados por gracia, por los méritos de otro. Sí. Así que una vez más, la narrativa bíblica nos lleva a morir a nuestro ego, morir a nuestra humanidad, y pone al centro la única persona que tiene que ser glorificada y honrada, la única persona que merece gloria y honra, la única persona que merece ser seguida, y ese es Cristo, nuestro Señor, el que nos amó y nos salvó y que derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo y nos dio vida eterna, porque todo se trata de Él. Amén. Así que, como dice el apóstol Pablo, bueno, ya no vivamos para nosotros, sino para Él, ¿verdad? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros vemos tu carácter, podemos ver tu fidelidad, tu amor, tus promesas cumplidas. Gracias, Señor, porque muestras cómo no hay posibilidad alguna en nosotros para poder librarnos, salvarnos. Al contrario, Señor, nuestras decisiones, sin consultarlas a ti, Señor, ajenas a ti, nos apresuran a calamidad, nos apresuran, nos llevan al error, a la desventura, a la muerte, porque al final se cumple lo que dice tu palabra, Señor, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, justos, pero su final es muerte.
tú, Señor, eres el único camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese camino estrecho que nos lleva hacia esa puerta estrecha y angosta, en donde no caben los egos, en donde no cabe el recurso humano, en donde no cabe, Señor, nuestras justificaciones, en donde no caben nuestros pecados, en donde no caben nuestros argumentos, sino solamente corazones rendidos a ti. Corazones doblegados que se saben que están perdidos sin tu dirección, sin tu palabra. Señor, glorifícate en nosotros. Bendita sea tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bien. Familia, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su atención, su paciencia. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes. Y recuerde que llevamos tarea, Hay que estar orando.